Historias y Testimonios hoy recibe a una conocida profesora que desarrolla una labor cultural, más allá de su tarea en las aulas de las escuelas formales, también en otras áreas que nos va a contar ella ahora. Porque bueno, Isabel, me gustaría en principio que te presentes vos misma. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Isabel Gallina, nací en Moreno, el conurbano bonaerense, y ahí hice mi formación. Vengo de una familia de inmigrantes italianos que, bueno, amaron profundamente este lugar y creo que lo que quedó en mí de todas esas historias contadas es el valor de la tierra, el valor del lugar donde uno está viviendo y todo lo que le da el espacio. Te escucho y decís que venís del conurbano y pienso, qué raro, ¿no? Vincularte tanto con la cultura de los pueblos originarios viniendo de un lugar tan urbanizado. Sí, y fíjate vos que en la época en que yo estaba haciendo mi formación como técnico ceramista, también en el conurbano bonaerense se estaba dando un fenómeno muy particular, que eran los asentamientos de comunidades originarias de países limítrofes y del interior del país, que tenían un arraigo cultural muy potente y que empezaban a reclamar algún espacio para manifestarse. Y allí surgieron, en Moreno, por ejemplo, todavía están, bandas de sicuris, de vecinos que venían de las provincias de Jujuy, por ejemplo, y que su trabajo cotidiano era maestro mayor de obra, albañil, peón, trabajaba en algún mercado, cultivando verduras, pero en el momento de descanso o los fines de semana tomaban sus instrumentos, se reunían con la colectividad y reflotaba todo eso que traían de sus lugares de origen. Igualmente la comunidad boliviana es una comunidad muy potente y muy numerosa en el conurbano bonaerense, y todo eso fue gestando alguna especie de atractivo muy particular para mí. Y te decía, yo estaba formándome como técnico ceramista, pero durante todos los años de formación, que es una carrera con un riguroso programa. En primer año aprendes esto, en segundo aprendes esmaltes, en tercero, bueno, aprendes horneadas. Siempre estaba buscando otra cosa porque entendía que no era eso lo que yo quería, lo que a mí me gustaba. Bueno, haciendo cosas y en una búsqueda que todavía no sabía para dónde ir, terminé trabajando en el Museo Molina Campos, porque Moreno tenía un museo emblemático de la cultura campestre, que es el Museo Molina Campos, donde están todas las obras y había salas donde vos podías desarrollar algunas actividades. Y yo hacía en el Molina Campos, estoy hablando del 85, 90, por ahí, pintura sobre cubierta, que es un tipo de esmaltado de azulejos y es contemporáneo y es para estética, revestimiento y todo eso. Y ahí me encuentro con un matrimonio que venía de Neuquén, artistas plásticos, chilena la mujer, Nancy Veró, y cordobés el hombre, y van a dar un taller de alfarería mapuche. Y entonces yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, pero antes de hacerlo lo tengo que aprender. Y empecé a hacer el taller con ellos y fue un definir qué quería hacer de ahí en adelante. Bueno, y entonces para acercarte más todavía a la cultura en su lugar, realizaste viajes. Sí, pero además en el momento yo ya estaba haciendo otra búsqueda, estaba estudiando etnomúsica en Morón
con una gente así como muy genial, y estaba tratando de vincularme con gente que podría enseñarme algo sobre las culturas. Bueno, estudiando etnomúsica, y mis profesores me vinculan con una asociación que es la Asociación Tantanaqui. Yo ya hacía alfarería y ya exponía en espacios que ya en democracia pudieron ofrecerse a la comunidad, como los museos, por ejemplo. Hay otro museo interesante en Moreno, que es el Amancio Alcorta, y ahí hice mis primeras experiencias presentando mi alfarería, pero a mí me parecía que a través de la alfarería yo podía establecer otro tipo de vínculos con el espectador, que venía no solo a ver la pieza, sino que tal vez podría ofrecerle yo algo más. Bueno, y entonces mis profesores de etnomúsica me conectaron con la Asociación Tantanaqui, que es una asociación que viaja especialmente a Jujuy, a las escuelas de frontera, y no solo transmite saberes, sino que recibe saberes. El Tantanaqui es el encuentro. El encuentro, sí. Un encuentro que se hace anualmente en octubre. Su presidente Jaime Torres, la familia de Jaime, todos colaborando y abiertos a participar. Y bueno, un montón de gente con ganas de participar. Y allí fuimos durante más de 15 años, año tras año, a las escuelas de frontera. Y ahí, ya para esto con tu familia. Obviamente. ¿Y encontraste a alguien que te acompañaba también sí, en tu búsqueda? Yo creo que en mi caso, mi familia fue el vehículo de un modo figurativo, ¿no? Sin mi familia no hubiese llegado a donde llegué. Creo que el apoyo de mi esposo, que se sumaba al proyecto, y mis hijas, que cuando eran muy chiquititas empezamos a andar, y bueno, después anduvieron solas. Sin la familia yo creo que no hubiese llegado a donde llegué, seguro. A ver, y contanos un poco acerca de tus experiencias. ¿A dónde llegaste? Bueno, nosotros recorrimos muchas escuelas de frontera. Iruya, Xavi Chico, escuelas primarias, de jornadas de 15 por 15 días. Los chicos están en la escuela y 15 días van a sus parajes. El Portillo, Chilcahuada, Tantas, Chorrillos, muchísimos lugares, muchísimas escuelas. ¿Qué pudiste ver en esos lugares, en los propios lugares donde se desarrolla? Claro. Quizás todavía se mantiene muy fuertemente la cultura originaria. Sí, las experiencias eran todos los años un aprendizaje nuevo, pero cada año yo sabía que tenía que ir con alguna meta, por lo menos de mi parte. Los primeros años iba casi como espectador, porque no podés invadir el espacio de una comunidad. Y iba a ofrecer, porque esa era la propuesta que nosotros hacíamos, cada uno de los invitados por la asociación, músicos, bailarines, yo iba con alfarería, cada uno iba a dar un taller a la escuela. Entonces a mí me tocaba, la jornada que íbamos a la escuela, dar un taller de alfarería. Pero llegábamos el día anterior y empezábamos a buscar arcilla, porque no llevaba de acá. Pensaba que tal vez podría haber ahí. Y los mismos chiquitos me decían, vamos a buscar acá, vamos a buscar allá. Y yo empezaba a dar mi clase de alfarería y me encontraba que niños muy pequeñitos, ya sabían. Y entonces yo le decía, ¿y quién te enseñó? No, me decían, llevando mis ovejitas al río, en la orillita del río, jugando hago estas ovejitas o hago estos animalitos. Y entonces había no una enseñanza, sino un intercambio, y nosotros íbamos aprendiendo de eso, tanto como ellos encontraban que lo que hacían era muy valioso, porque ese era el mensaje.
de que continúen con esa actividad porque realmente es muy valiosa. Vos decís primero como espectadora y después... Y después encontré que mi intercambio, que recibía tanto yo, que tenía que llevar algo más. Bueno, siempre establecía contacto previamente con los docentes y especialmente con la directora de la escuela. Y la directora de la escuela, meses antes, siempre me decía, bueno, pero si vienen y si pueden, traigan, no sé, artículos de limpieza, comida, traigan útiles, porque las carencias se ven, son muchas. Si bien los docentes hacen un trabajo fenomenal, pero bueno, siempre llevábamos y tratábamos que lo que llevábamos sean regalos, porque es distinta la connotación que vos le das a una donación que a un regalo, por lo menos para un niño, ¿no? Entonces preparábamos unos paquetitos de regalos y trabajaba previamente con toda mi comunidad, mis alumnos acá, hacíamos campañas y llevábamos regalos. Iba a preguntarte, ¿no? ¿De qué manera trasladaste esas experiencias que viviste en el norte de nuestro país hacia la escuela, aquí en Bragado, en la Pampa, en la llanura? Sí, sí. Y después era la retroalimentación de eso, ¿no? Venir y cuando llegás de uno de esos viajes, porque son toda una semana muy, muy fuerte, ¿no? Muchas emociones. Cuando llegás de esos viajes, venís, lo primero que haces es contar toda la experiencia y también contagiar a otros de ese entusiasmo. Y eso sí yo creo que lo vi. Creo que a lo largo de los años algunos me decían, vos sabés que fui allá, qué sé yo, a La Quebrada, y es maravillosa y me encantó, y porque vos una vez hablaste y vos sabés que después pasé por esos pueblitos. Bueno, y después llegó la hora de decir, bueno, demos un paso más y encontré el apoyo de la escuela donde trabajo, que es la escuela normal, y entonces propuse llevar a chicos. Y bueno, y armamos toda una campaña y allá nos fuimos, con pibes de la escuela secundaria, nos fuimos ahora a Pampa, a la escuela del Portillo, con docentes, alumnos, un camión de donaciones. Y la verdad que son experiencias muy, muy grandes. ¿Y vos sentís que a los alumnos les produjo alguna transformación esto? ¡Wow! Si no les produjo. Imagínate que después de ese viaje, ya con los años, ¿no? Una de las que había sido alumna y viajera terminó apadrinando la escuela. Mira vos. Emocionante, sí. Hermoso. Y bueno, hoy, con el tiempo, ¿no? Yo soy madrina de una escuela, de Catamarca, de la Puna catamarqueña, lamentando no poder viajar y no poder conocer a los chiquitos, pero no podés cortar el vínculo. Isabel, y también acercaste a nuestra ciudad, a la que no te pregunté todavía cómo llegaste, pero es otra pregunta, ¿cómo viniste? Acercaste la cultura originaria a la comunidad, porque en las exposiciones mostrabas lo que se hace, ¿no? La alfarería, la artesanía. Sí, vos sabés que pasó una cosa del mismo modo que estas comunidades en el conurbano bonaerense querían expresar todo el bagaje cultural que ellos tenían, que estaban trasladados de su lugar de origen a otro. Cuando yo vine a vivir en el año 96 a Bragado, por esas cosas fortuitas, porque ni siquiera, lo único que sabía es que se llamaba Bragado esta ciudad, pero no teníamos ningún vínculo con la ciudad, familiar, de amistad. Te decía, encontré un espacio óptimo para que prenda la semilla de la alfarería.
Y hoy hay muchas personas que hacen alfarería. Pero sí, hay muchas personas que se vincularon con la arcilla desde un montón de espacios. Hay gente que siguió otros ámbitos de las artes plásticas. Hay gente que le gustó mucho la alfarería y le gustó mucho trabajar con la cerámica y lo sigue haciendo, aún no viniendo al taller. Y entonces fue como tejiéndose una red, una gran red de personas que se vincularon con el taller y después siguieron pensando que este era un ámbito que era agradable, que era creador, que era gratificante. Y bueno, y después otra de las cosas con las que yo ya venía es esto que vos nombraste de las muestras. Las convocatorias a una muestra multitudinaria, una muestra donde todos tus alumnos se exponen porque son valoradas de la misma manera, la pequeña pieza, la gran pieza, y la que tiene muchos diseños y la que no tiene nada, es una comunión de gente que realiza algo que ha transitado por un proceso donde compartió un montón de cosas. O sea que la muestra es el punto final de un largo proceso. Isabel, la verdad es que ha sido un gusto que repasáramos todo esto que nos contás sobre tu trayectoria, tu acercamiento y tu desarrollo en la cultura de nuestros pueblos, de nuestra tierra, y también saber que llegaste desde el conurbano, te quedaste aquí en Bragado y aquí en Bragado creo que te has instalado, ¿no? Sí, seguramente. Ya muchos años. Sí, en el 96 nos mudamos. ¿Ya es tu lugar, podríamos decir? No solo es mi lugar, sí, es mi lugar porque amo el lugar donde vivo y mi casa y el pueblo, y cada mañana que salgo de mi casa para la escuela disfruto este camino. Los que hemos vivido en el conurbano y decidimos no quedarnos en el conurbano por algunas circunstancias, buscamos un mejor lugar donde vivir, y creo que para nosotros, para mi familia, este es el lugar. Es más, vos decís, es el lugar que elegiste donde vivir. Mis hijas se dicen ser de Bragado. Dicen, aunque no nací en Bragado, dicen que son de Bragado. Ya no están en Bragado, pero ellas dicen que son de Bragado. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos.